Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en las profundidades de la antigüedad. Y bueno, estamos hablando de irnos mucho antes de que a alguien siquiera se le ocurriera poner la primera piedra de las pirámides para descubrir los orígenes auténticos, los que de verdad están basados en evidencia de la civilización egipcia. A menudo, los inicios de estas megaculturas están súper envueltos en mitos, pero en este caso contamos con un registro material asombroso que nos permite rastrear paso a paso de dónde surgió uno de los imperios más grandes del mundo. A ver, la pregunta del millón. ¿Dónde residen verdaderamente las raíces de los faraones? Para empezar, hay que quitarnos de la cabeza esa ilusión popular de que la historia egipcia empezó de golpe, así nada más, con la construcción de las grandes pirámides. Si realmente queremos entender sus raíces, tenemos que echar un vistazo mucho más atrás en el tiempo prehistórico, a esas pequeñas comunidades nómadas que andaban por la cuenca del Nilo. Revisar la cronología desde el 10.000 a.C. ilustra a la perfección la magnitud de este viaje. Es una evolución dramática, pasando de unas cuantas tribus dispersas en el desierto hasta llegar a la consolidación de un imperio monumental. Es absolutamente crucial entender que esto no fue magia, ni ocurrió de la noche a la mañana. Requirió literalmente miles de años de constante desarrollo humano. Y hablando de desarrollo, este número es alucinante. 1000. Lo interesante aquí es que la antigua cultura de Napta Playa construyó un observatorio astronómico megalítico un milenio completo antes que el famosísimo Stonehenge. O sea, 1000 años antes ya traían una comprensión matemática y del espacio súper sofisticada en esa zona. Estos primeros habitantes del desierto fueron de hecho los verdaderos primeros astrónomos. Imagínense, no ponían piedras al azar, rastreaban los ciclos del cinturón de Orión. Además, sentaron los pilares para una religión que dominaría por milenios, construyendo cámaras para su ganado que terminaron originando el culto a la diosa Hathor, la famosa diosa vaca. Estos cimientos lo cambiaron todo y prepararon el terreno para el siguiente gran salto. El punto clave aquí es cómo se fueron acumulando los avances. A Napta Playa le siguieron sociedades como Fayum y Merimede, que metieron de lleno la agricultura con el trigo y armaron casas de caña. Y luego llegó la cultura badariense, que literalmente dijo, vamos a subir el nivel, y crearon las primeras grandes necrópolis, introduciendo unos rituales de entierro súper elaborados con joyas y cerámicas increíbles. Pero bueno, alrededor del año 4000 a.C., la cultura badariense se divide en dos bandos distintos, preparando una colisión épica. Por un lado, en el norte, los de la facción Maadi Bhutto se vuelven pioneros minando cobre y domesticando burros para hacer negocios con Canaán. Y por el otro, en el sur, emergen los Nákada, que resultan ser unos conquistadores feroces, súper ambiciosos, que ya construían tumbas inmensas exclusivas para sus líderes. Y fíjense bien, porque esta cultura nákada terminó siendo el verdadero motor de los cilicios de Egipto. Ellos fueron los que expandieron el territorio e inventaron herramientas esenciales para la civilización, como la navegación a vela. Y un detalle importantísimo. En la ciudad de Hieracómpolis inventaron los primeros signos pictográficos. Sí, los mismísimos tatarabuelos de los famosos jeroglíficos. Todo esto nos lleva a un punto de inflexión gigantesco en el registro histórico. Pasamos de tener un montón de ciudades-estado dispersas y compitiendo entre sí a una unificación explosiva de dos mundos completamente distintos. Y surge la gran duda que desconcertó a los historiadores por siglos. ¿Quién fue el genio que logró unir a estas dos tierras? Pues resulta que fue Narmer. Por muchísimo tiempo, a este gobernante se le descartó como si fuera un simple mito o una leyenda antigua. Pero ¿qué creen? Descubrimientos arqueológicos contundentes, como un mural de 1898 y una inscripción clave encontrada en 1993, probaron irrefutablemente que el tipo fue 100% real y de hecho fue el primer gobernante en unir el Alto y el Bajo Egipto. Y el impacto de Narmer fue todavía más brutal por la duración de su mandato. 60 años. 60 años en el poder logrando fusionar con éxito estos enormes territorios, por ahí del 3100 a.C. Con este periodo de consolidación masiva, arranca oficialmente lo que conocemos como la poderosísima y compleja Primera Dinastía. Pasando a los sucesores de Narmer, nos encontramos con personajes fascinantes, como Yer. Su reinado trajo unas primicias históricas loquísimas. Por un lado tenemos avances científicos sin precedentes, como las primeras autopsias y estudios anatómicos conocidos, pero por otro lado, unas prácticas bastante más oscuras, evidenciadas en tablillas que lo muestran ejecutando sacrificios humanos rituales para sus eventos reales, un contraste tremendo. Y justo cuando escarbamos un poquito más en esta primera dinastía, nos topamos con un giro de tuerca que dejó a los primeros arqueólogos con el ojo cuadrado. Apareció en los registros un nombre, un gobernante súper misterioso, que rompía con absolutamente todo lo que se daba por hecho sobre el liderazgo en el mundo antiguo.
Estamos hablando de Mernith, la primera mujer faraón. Por muchísimos años, la comunidad científica juraba y perjuraba que era un hombre. Pero la verdad de su inmenso poder salió a la luz cuando encontraron su nombre vinculado explícitamente a su descendencia en una mega mastaba en la necrópolis de Saqqara. O sea, tomó el control absoluto del imperio cuando su esposo murió y su hijo era apenas un niño. Un concepto fundamental para amarrar este poder fue el Hebset. Cuando el hijo de Mernate, el faraón Den, por fin tomó el trono de manera oficial, se aseguró de solidificar la monarquía, y lo hizo estableciendo este gigantesco ritual religioso de coronación para renovar su estatus divino, además de mandar a diseñar unas tumbas espectaculares usando granito rojo, algo inédito hasta entonces. Pero a ver, esta era dorada de estabilidad en la primera dinastía no iba a durar para siempre. Como bien dice la cita, por primera vez en la historia de Egipto se borró un nombre de los monumentos. El imperio pronto se fue en picada, envuelto en un drama real digno de película, plagas devastadoras y unas intrigas palaciegas amarguísimas que amenazaban con derrumbar todo. Literal, aquí empezó la era de los llamados faraones malditos. Imagínense el escenario. El faraón Anedjib muere en circunstancias turbias y lo entierran en una tumba chiquita y escondida. Súper sospechoso. Luego llega Semerkhet, considerado un usurpador, le cae una plaga encima del imperio y en un arranque total de resentimiento manda a cincelar y borrar físicamente el nombre de su padre de todos los monumentos. Y el ciclo continuó con Kaa, el último faraón de la primera dinastía. Él dijo, me vengo de Semerkhet, y lo borró a él. Además, Kaa revolucionó la religión estatal construyendo el primer templo destinado a honrar la memoria de un rey mortal en lugar de un dios mítico. Pero, sinceramente, con tanto rencor y tanta alteración histórica, dejaron un estado súper fracturado que terminó de plano en una guerra civil devastadora. Para ir cerrando este recorrido por los orígenes de Egipto, vale muchísimo la pena hacernos esta pregunta. ¿Qué nos enseñan estos faraones borrados? Entender estas primeras y brutales luchas, donde se borraban mutuamente de la existencia, es la clave absoluta para comprender cómo se forjó el monumental imperio que vino después. Nos deja pensando muchísimo sobre cómo manipular la memoria histórica puede construir o destruir por completo el legado de toda una civilización.